Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios nuevamente en Conexión Espiritual, leyendo la lectura titulada Un ángel abre las puertas, que se encuentra en Hechos capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 14. Amado Dios, Señor, Padre, si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaríamos? Te agradecemos, Padre, porque verdaderamente tu mano se manifiesta sobre nuestras vidas. Podemos ver, Señor, tu maravillosa creación, Padre, como una manifestación de tu poder. Ayúdanos, Padre, diariamente, Padre, a no distraernos con nuestras vidas, con los problemas, con las dificultades y a poder mantener nuestro enfoque siempre en ti como lo mereces. Háblanos a través de esta lectura para la edificación de nuestras vidas y de la vida de otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, miramos entonces acá en el libro de Hechos, capítulo 11. Y comenzamos mirando aquí desde cuando Pedro entonces trajo la noticia de la conversión de Cornelio a Jerusalén, y la primera reacción de los creyentes fue una sorpresa. Se sorprendieron de que hubiera comido con los gentiles, pero después de escuchar toda la historia, sin embargo, lo que hicieron fue que empezaron entonces a sí mismos a alabar a Dios. Ese es el capítulo 11, versículo 18. Entonces su reacción nos enseña cómo tratar a desacuerdos con otros creyentes. Antes de juzgar, es importante escuchar, y al escuchar, ¿verdad? Poder pasarlo y digerirlo y así poder diferenciar, que es la palabra discernir, que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, a entender, ¿verdad? Lo que se está mirando. El Espíritu Santo puede enseñarnos algo importante a través de ellos. Entonces Dios prometió mediante las Escrituras que alcanzaría a los gentiles. Y esto empezó con su promesa general en Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 3 y Génesis 18, 18. Y vino a ser muy específico en la declaración de Malaquías 1:11, donde dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Entonces esta fue una verdad extremadamente difícil de aceptar para los judíos, e incluso también para los creyentes judíos también, no solamente para todos los judíos, sino para los mismos creyentes judíos. Bueno, porque estamos hablando de una práctica que llevaban ya, ¿verdad? Por años y años y años, y hacer un cambio era como salir de la rutina, salir de lo práctico, de lo que se conocía, ¿verdad? Y entrar a un área desconocida, ¿verdad? Con ese cambio, y empieza entonces las dudas de parte de los judíos. Pero ellos entendieron como ciertas profecías se cumplían en Cristo, pero pasaron por alto otras enseñanzas del Antiguo Testamento también. Y a menudo tenemos que aceptar solamente partes de la Biblia que nos interesan, y entonces le damos más énfasis a una que otra y nos olvidamos, hermano, que tenemos que mirar la Biblia en su totalidad, ¿verdad? Entendiendo que la palabra de Dios en su totalidad es la palabra absoluta de Dios. Es la verdad absoluta. Vemos entonces también que la defensa de Pedro por comer con gentiles era una declaración de fe, ¿verdad? Una declaración simple, ¿verdad? De lo que había sucedido, de lo que él había entendido, lo que había aprendido, lo que había sido enseñado de parte de Dios. Entonces llevó consigo 6 testigos para respaldarle, y luego se refirió a la promesa de Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo. Y las vidas de los gentiles cambiaron, y era toda la evidencia que Pedro y los otros necesitaban. Y también hoy, hermanos, las vidas son cambiadas, ¿verdad? Cuando las vidas son cambiadas, sirven como señales poderosas a las personas que están alrededor, ¿verdad? De lo que Dios puede hacer. Entonces Jesús también demostró con claridad que él y su mensaje eran para toda la gente. Él predicó en Samaria, la región de los Gadarenos, poblada por los griegos, y además alcanzó a los romanos. Y los apóstoles deben de haber aprendido entonces, hermanos, que se les llamó a ellos también a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Ir por todo el mundo, incluía todos los confines de la tierra, desde los más cercanos hasta los más lejanos. Y las cuestiones intelectuales entonces terminaron, y la discusión teológica finalizó con el informe de que Dios derramó su Espíritu Santo entre los gentiles de igual manera, que se había visto como que esto era una promesa entonces solamente para los judíos, pero es derramada también sobre los gentiles. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! La manera que pudieron procesar y entender esto. Entonces, podemos ver también que ese punto, hermanos, cuando es derramada sobre los gentiles, fue un punto decisivo en la iglesia primitiva, ya que tenían que aceptar que Dios eligió
a estas personas, aunque fueran gentiles. Pero la alegría por la conversión de los gentiles no fue una alegría unánime. No todos estuvieron de acuerdo. Y esto continuó siendo un problema para algunos cristianos judíos del primer siglo. Cuando luego la iglesia acepta el testimonio de Pedro de que el evangelio es también para los gentiles, el cristianismo entonces corrió en áreas gentiles y un gran número de personas entonces gentiles se convirtieron en esos momentos. Y las semillas de esta obra se hizo visible después de la muerte de Esteban, cuando persiguieron y dispersaron a muchos de los judíos creyentes, los cuales una vez establecidos difundieron el evangelio. Así que mire, hermanos, cuando son separados, cada uno de estos en todos los lugares donde estaban empezaron a predicar la palabra de Dios. Entonces así se difundió más rápido el evangelio. Entonces fue en Antioquía donde los cristianos comenzaron su misión mundial sobre los creyentes, donde los creyentes agresivamente predicaron a los gentiles, a los que no eran judíos, que no adoraban a Dios. Felipe predicó en Samaria, pero los samaritanos eran parte judíos. Pedro predicó a Cornelio, pero ya él rendía culto a Dios. Y los creyentes esparcidos al inicio de la persecución en Jerusalén difundían el evangelio entre los judíos en lugares a los que llegaban. Pero ahora entonces, hermanos, los creyentes empezaban a anunciar activamente las buenas nuevas del evangelio a todas las personas, incluyendo a los gentiles. Y a excepción de Jerusalén, Antioquía jugó un papel muy importante en la iglesia primitiva, más que cualquier otra ciudad. Y después de Roma y Alejandría, vemos que había un lugar que lo hemos hablado anteriormente, que es el lugar de Antioquía. Fue la ciudad más grande del mundo romano. Y en Antioquía se fundó la primera iglesia gentil y fue allí donde los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en el capítulo 11, 26. Así que alguna vez dice la gente, ¿dónde salió la palabra cristiano? Mire, hermano, la primera vez que es utilizada es en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Vamos a leer el versículo donde dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa palabrita también importante que dice allí todo un año con la iglesia. Muchas personas a veces piensan, hermanos, que la iglesia, ¿verdad?, es el edificio, que ese es técnicamente el templo. La iglesia no es el edificio de 4 paredes, sino que la iglesia lo somos nosotros. Entonces vemos acá también que en Antioquía, cuando se fundó entonces esta iglesia, Pablo también usó la ciudad como un punto de partida para sus viajes misioneros. Y Antioquía era el centro de adoración para varios cultos paganos que promovían la inmoralidad sexual y otras formas de maldad comunes a religiones paganas. Entonces también fue un centro comercial, la puerta al mundo oriental, y Antioquía fue una ciudad clave también para Roma y para la iglesia primitiva. No estamos diciendo que estas cosas, ¿verdad?, esta inmoralidad sexual estaba correcta, sino que en el lugar donde estaban, pues, había este tipo de eventos que estaban tomando lugar que no estaban de acuerdo con el plan divino de Dios. Pero Bernabé da un ejemplo maravilloso de cómo ayudar a los nuevos cristianos. Demostró una fe sólida, ministró con alegría, bondad y estímulo, y también les enseñó las lecciones así mismo de Dios, ¿verdad?, y del plan que Dios tiene para cada una de las vidas de ellos. Debemos de tomar en cuenta cuando Bernabé cuando veamos, como lo hizo Bernabé, ¿verdad?, nuevos creyentes, y pensemos en cómo ayudarles a ellos a crecer en la fe. Hermano, mire, si usted ya es salvo, gloria a Dios por eso. Y a veces como, yo tengo mi salvación, voy a enfocarme en ella y me voy a olvidar del hermano o de la hermana. Tenemos que enfocarnos también en los hermanos que están a nuestros alrededores para así poder honrar a Dios, hermanos, en la manera que Él así mismo lo merece. No enfocarnos solamente en nosotros, ya que hay personas que están en necesidad también, para estimularles hacia la fe. O sea, a Pablo le enviaron en su hogar en Tarso para protegerlo del peligro después de que su conversión causó un alboroto entre líderes judíos en Jerusalén. Y allí permaneció algunos años de que Bernabé lo fuera a buscar para ayudar entonces en la iglesia asimismo de Antioquía. Y la joven iglesia de Antioquía fue una mezcla de judíos que hablaban griego arameo y también gentiles, así que había una unión. Esto era significativo porque allí se les llama primera vez cristianos a los creyentes, porque todo lo que tenían en común era Cristo. La raza, ni la cultura, ni el idioma. Cristo, hermanos, puede traspasar todos los límites, ¿verdad?, de las diferencias, sean culturales, sociales, laborales, financieras.
y crear entonces una unidad y una armonía dentro de su pueblo. Entonces, Bernabé y Pablo permanecieron en Antioquía durante todo un año enseñando a los nuevos creyentes. Y aunque ellos pudieron haber ido a otras ciudades nuevas, no vieron la necesidad de preparar y conservar los resultados. No hubo profetas solamente en el Antiguo Testamento, sino también en la iglesia primitiva. Y su papel era presentar la voluntad de Dios a las personas y también instruirles de la palabra de Dios. Vemos una persona, por ejemplo, como Agabo, que tenía el don de predecir a sí mismo el futuro. Entonces, también hubo una serie hambruna durante el reinado del emperador romano también Claudio, en el año 41 al 54 después de Cristo. Y debido a una sequía, se extendió por gran parte del imperio romano durante varios años. Es importante, ¿verdad?, que notemos que la iglesia de Antioquía ayudó a la iglesia de Jerusalén. La iglesia hija creció suficientemente grande para ayudar a la iglesia que la había establecido. La gente de Antioquía se sintió motivada a dar con generosidad porque se encargaron de las necesidades de otros. Y esto, según la Biblia, es a lo que se refiere, hermanos, cuando dice la frase ser un dador alegre. Es como dice 2 Corintios 9:7. Desinterés, ¿verdad?, en dar refleja la falta de preocupación por las necesidades de otros. Vamos a concentrarnos en las necesidades de los que nos rodean y vamos a ver qué podemos hacer para ayudarles también. Los ancianos se elegían, hermanos, para dirigir los asuntos de la congregación. No se sabe exactamente las responsabilidades específicas, pero al parecer su papel principal era satisfacer las necesidades de los creyentes. Vemos entonces en el capítulo 12, donde se empieza a mencionar un poco sobre lo que es el milagro, el escape de Pedro de la prisión, y donde está entonces el rey Herodes Agripa I, hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande. Estaba su hermana Herodías, que era la responsable de la muerte de Juan el Bautista, si se acuerdan de eso, en el libro de Marcos, capítulo 6, del 17 al 28. Y Herodes Agripa I era en parte judío. Los romanos lo eligieron para que gobernara gran parte de Palestina, incluyendo los territorios de Galilea, Perea, Judea y Samaria. Entonces, este hombre se puso en contra de los cristianos a fin de complacer los líderes judíos, los que se oponían a ellos, esperando que esto financiara su posición. Pero entonces Agripa I murió de repente en el 44 después de Cristo, y su muerte también la recuerda el historiador llamado Josefo. Jacobo entonces y Juan fueron 12 de los discípulos originales que siguieron a Cristo. Le pidieron a Jesús en su reino que los reconociera en forma especial, como lo dice Marcos 10, 35 al 40. Y Jesús les dijo que el reconocimiento de su reino significaba sufrimiento para la persona, como dice, beber de la misma copa que estaba bebiendo Jesús en Marcos 10, 38 al 39. Jacobo y Juan sufrieron realmente y Herodes ejecutó a Jacobo y más tarde fue al exilio, perdón. Y ya entonces le tocó entonces irse. Y podríamos preguntar por qué Dios permitió que Jacobo muriera y salvó milagrosamente a Pedro. Esta es una de estas preguntas, hermanos, difíciles, ya que no sabemos dentro de la soberanía de Dios, Dios conociéndolo todo, cuál era el plan, el propósito especial de que pasara de esta manera. Él ha decidido permitir, ¿verdad?, el mal en este mundo por un tiempo, pero confiemos en su dirección porque ha prometido que también un día va a destruir todo lo que es la maldad. Ese día lo estamos esperando y llegará pronto. Mientras tanto, sabemos, hermanos, que Dios va a ayudarnos a usar el sufrimiento de una manera que nos fortalezca y le glorifique. Y también vemos en el versículo 3, durante las fiestas de los panes sin levadura, ¿verdad? Esta fiesta era de una semana que seguía la Pascua. Vienen y arrestaron entonces a Pedro en ese momento. Y este fue un movimiento estratégico porque había más judíos en la ciudad que lo usual. Y Herodes podía impresionar a más personas. Así que como para atraer atención, ¿verdad? Miren mi poder, miren mi grandeza. Entonces el plan de Herodes era ejecutar a Pedro. Pero los creyentes oraron por la seguridad de Pedro y la oración fervorosa de la iglesia influyó significativamente en el éxito de estos acontecimientos en ese momento. La oración cambia actitudes y sucesos, hermanos. Así que
debemos de tener fe en Dios y debemos de orar y clamarle y creer y esperar en Él, porque Él va a obrar si le damos la oportunidad de que Él así mismo lo haga. Dios entonces envió un ángel para que rescatara a sí mismo a Pedro, y los ángeles, para los que no sepan, son mensajeros de Dios. Son seres divinos creados con poderes sobrenaturales y algunas veces toman apariencia humana de manera que puedan hablarle a la gente. Los ángeles no deben adorarse porque no son divinos. Al igual que nosotros, son siervos de Dios. Los ángeles le sirven a Dios, nosotros también le servimos a Dios. Juan y Marcos escribieron el Evangelio de Marcos. La casa de su mamá era lo bastante amplia como para acomodar a muchos creyentes, ¿verdad? Y se habla de una habitación superior que estaba en casa. Quizás fue la que usó Jesús en la última cena con sus discípulos en Lucas 22:8. No estamos 100% seguros, pero puede ser. Y Dios respondió a las oraciones del pequeño grupo de creyentes mientras aún oraban. Pero cuando la respuesta, a veces, hermano, la respuesta llegó a la puerta, no la creyeron. Nosotros debemos de ser gente de fe y de creer. Y que Dios puede responder las oraciones a los que buscan su voluntad, y que cuando oremos, hermanos, vamos a estar esperando, ¿verdad? Y anhelando que recibamos esa respuesta y que podamos tener la oportunidad de ver esa oración contestada, porque Dios lo puede hacer. Padre Celestial, te adoramos y glorificamos tu nombre y te agradecemos, Señor, por ser un Dios que interviene en nuestras vidas cuando te damos la oportunidad. Un Dios, Padre, que está dispuesto a hacer lo posible y lo imposible, Señor, en nuestras vidas cuando tenemos fe, cuando te damos, Señor, ese espacio dentro de nuestras vidas para que vengas y para que obres. Guárdanos, Señor. Guíanos y ayúdanos para que podamos ser personas de bien donde quiera que vayamos y que podamos darte la gloria y la honra donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, amado, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.